todos, les habla Fernando Villatoro. Quiero darles la bienvenida al segundo episodio del podcast de La Mancha de Rorschach. En este episodio quiero darle inicio a una serie sobre lecturas recomendadas y el libro que yo elegí para este primer episodio es uno que considero bastante útil para todos aquellos que están comenzando, ya sea como estudiantes o que estén comenzando a ejercer la profesión, y en el cual quiero hablar un poco sobre los mensajes más importantes que yo encontré a lo largo de mi lectura. Durante mi tiempo haciendo prácticas leí varios libros porque quería informarme y prepararme lo mejor posible para trabajar con todos mis pacientes. Uno de estos libros se titula Cartas a Pedro, guía para un psicoterapeuta que empieza. El libro fue escrito por la psicoterapeuta peruana Loreta Cornejo, quien es la cofundadora de Humayquipa, una asociación de psicoterapia y a quien tuve el gusto de ver en persona durante una de sus conferencias en Antigua Guatemala en 2018. El libro se divide en un total de 17 capítulos. Cada uno de ellos es una carta dirigida a su sobrino Pedro, quien está considerando convertirse en un psicoterapeuta al igual que ella. En cada capítulo ella nos da recomendaciones sobre cómo actuar y cómo llevar a cabo la labor de ser un psicoterapeuta. En este episodio me gustaría hablar sobre aquellos capítulos o mensajes en particular que yo considero más importantes y los que me fueron útiles durante mi tiempo como practicante y que aún hoy en día tomo en consideración al trabajar con mis propios pacientes. En la introducción del libro podemos encontrarnos con algunos mensajes que son bastante importantes y que podemos tomar en consideración. Uno de estos mensajes es el de que no siempre vamos a avanzar a lo largo de la terapia siguiendo un orden específico. Aunque nos estemos guiando por un manual, realmente cada caso con el que vamos a trabajar es completamente diferente. Aunque estemos trabajando con un paciente que experimenta un episodio de depresión y que nosotros estemos guiándonos por un manual de depresión, los antecedentes del paciente son distintos, igual que los detonantes, igual que las situaciones actuales del paciente, que pueden ya sea dificultar o facilitar la terapia en relación a cómo se nos está planteando en el manual. En otras palabras, cada paciente vive algo distinto y nosotros como terapeutas debemos acoplar nuestro plan terapéutico para las necesidades de ellos. Eso significa que deberemos ser flexibles e ir modificando nuestros objetivos y las técnicas aplicadas. Incluso cambiar de corriente terapéutica puede ser necesario, de forma que podamos proveerle el mayor beneficio posible a nuestro paciente. Y mientras hablamos sobre corrientes terapéuticas, es importante mencionar que no siempre vamos a guiarnos completamente por la teoría. En muchos casos deberemos desprendernos un poco de ella y, como dice Loreta en la introducción, seguir más al propio corazón. Lo que yo entiendo, en otras palabras, como no olvidar el trato fundamentalmente humano que debemos proporcionarle a nuestros pacientes. Recordar que son personas que están atravesando dificultades y que a pesar de que la teoría puede dictarnos una u otra cosa, no en todos los casos será lo más apropiado para el paciente y no siempre va a ser la conducta más ética que nosotros podamos adoptar. En el primer capítulo, que se titula La base para ser psicoterapeuta, Loreta nos cuenta sobre algunos de los fundamentos necesarios para poder ser un terapeuta. Los dos que yo considero más importantes para tomar en cuenta son el del amor al ser humano y el narcisismo del psicoterapeuta. Cuando hablamos de amar al ser humano nos estamos refiriendo a no olvidar que cada persona que entra a nuestro consultorio es una persona que atraviesa dificultades y la cual no viene con nosotros solo para ser tomada como un caso de estudio, como un experimento de la ciencia o algo por el estilo. Tener amor por cada uno de nuestros pacientes no significan necesariamente expresiones de afecto que puedan llegar a considerarse inadecuadas, sino que se refiere a la capacidad para tener paciencia, para tener comprensión, para ser empáticos, esforzarnos y tratar de hacer un buen trabajo. Loreta dice que solo podemos ayudar verdaderamente a nuestro paciente si lo amamos. O en otras palabras, podríamos decir que amar al ser humano es tener esta consideración fundamental por su valor innato, por su potencial
y por el hecho de ser iguales a nosotros, quizás no en el mismo rol dentro de la terapia, pero con el mismo valor como personas. Ahora, el narcisismo del terapeuta. Esto se refiere a esa búsqueda de validación, de admiración o de valoración por parte de nuestros pacientes, hacernos sentir que somos capaces, que somos conocedores, que somos de ayuda, que somos buenos y que estamos muy bien preparados. Y también se refiere a esa tendencia a hacernos acreedores de la mejora y de los progresos de nuestros pacientes, cuando en realidad en todos los casos siempre son ellos los pacientes quienes hacen posible las mejoras a lo largo de su proceso. Más adelante vamos a ahondar un poco en el narcisismo del terapeuta, con otro capítulo que hace enlace con lo que Loretta nos explica acá. El capítulo titulado Hacer sentir bienvenido al paciente nos hace una breve introducción en la que nos comenta que dentro de cada una de nuestras sociedades, cada persona tiene una forma distinta de hacerle sentir al otro que es bienvenido, que le da gusto verlo o que es apreciado. Esto me recuerda mucho a lo que Eric Berne decía sobre cómo él le dice hola a sus pacientes. Él decía que antes de decidir darle una bienvenida más cálida a su paciente, prefería darle un vistazo y tratar de comprender el estado en el que el paciente se presentaba a su clínica ese día, y que para el final de la sesión él ya se hacía una idea más clara de qué es lo que cada uno necesitaba. Y entonces él trataba de proporcionarles eso que les hacía falta. Si uno de sus pacientes necesitaba la calidez de un amigo, entonces él se despedía con la calidez de un amigo. Pero si su paciente era un hombre, por ejemplo, que estaba buscando reafirmar su masculinidad, él se despedía dándole un fuerte apretón de manos, tratando de hacerle saber que él mismo reconocía esa cualidad en él. Y si bien nosotros muchas veces solemos hacer esto, también existen ocasiones en las que podemos intentar ocultarnos o protegernos detrás de lo que nos puede dictar la teoría. Según Loretta, es común escuchar que terapeutas consideran que darle un apretón de manos, un abrazo o un beso a uno de sus pacientes es algo inapropiado, y de que todo saludo y toda despedida deben darse con cierto tono de frialdad, ya que no se está intentando ser amigo del paciente ni de establecer un vínculo emocional con éste. Loretta considera que esto no es apropiado, pues cada paciente ha tenido la valentía de expresar sus más profundos temores e inseguridades, secretos y aspectos vergonzosos de sí mismo ante alguien que realmente no conoce, y que de cierta forma despedirse con frialdad de todos nuestros pacientes solo por considerar que es un aspecto ético de la terapia es una forma más o menos de desvalorizar todo lo que ha ocurrido a lo largo del proceso terapéutico del paciente. Nuestra interacción con los pacientes debe ser auténtica, y esto no solo es algo que Loretta menciona en su libro, sino que también es uno de los fundamentos principales de la corriente humanista, donde el terapeuta debe ser lo más auténtico posible ante el paciente, ya que si no lo es, está actuando en contra de los propios fundamentos de la terapia que se está tratando de enseñarle al paciente. Y se nos presenta pues una pregunta bastante concreta al respecto de esto. ¿Cómo se le puede enseñar a un paciente a ser auténtico si en primer lugar el terapeuta con quien está trabajando no es capaz de serlo? Loretta dice que ella suele aconsejar a sus estudiantes que seduzcan a sus pacientes, y por seducción ella se refiere a todas las funciones básicas de la interacción que hacen sentir a alguien más que es apreciado, aceptado y se le permite sentirse cómodo. Esto concuerda con otro de los fundamentos de la corriente humanista, en la cual se establece que la función del terapeuta es darle un ambiente de aceptación incondicional a los pacientes, de forma que ellos puedan trabajar sin las restricciones que se les impusieron en otro momento y puedan revelar un ser más auténtico. En el capítulo titulado El psicólogo tonto, Loretta nos habla tanto de los psicólogos inteligentes como de los psicólogos tontos. Y es en este capítulo donde mencioné anteriormente que podíamos hacer un enlace con lo que ella nos describía previamente como el narcisismo del psicólogo. Ella describe a los psicólogos inteligentes como aquellos que le hacen ver a sus pacientes que son conocedores, que comprenden y que saben las respuestas a todas las interrogantes. Ella dice que a los psicólogos inteligentes les importa bastante la opinión que sus pacientes puedan formarse de ellos y que verdaderamente se den cuenta de lo mucho que ellos saben.
mientras que los psicólogos tontos no se preocupan por lo que el paciente pueda pensar sobre ellos, sino que se preocupan por conocer a su paciente a fondo. Las interacciones del psicólogo inteligente lo llevan a perderse de algunas respuestas ocultas, de conocer más a fondo a sus pacientes, les quitan apertura y evitan que crezcan y se llenen de aquellas palabras que antes no podían decir, de aquellos conceptos que vivían pero eran incapaces de poner en palabras. Por otra parte, el psicólogo tonto no teme hacer preguntas, no teme decir que no comprende, no teme pedir una explicación más a fondo, no teme parecer un tonto, y esto lo lleva a conocer verdaderamente a sus pacientes, a darles más apertura y la oportunidad de que ellos crezcan. Les comentaba que podemos hacer un enlace con este capítulo porque de cierta forma el narcisismo del psicólogo busca conseguir las cosas que está intentando conseguir, lo que Loretta describe como un psicólogo inteligente. Al hacer esto, nos estamos enfocando más en nosotros mismos que en lo que nuestro paciente necesita, y le estamos dejando de prestar mucha atención. Si interactuamos con nuestros pacientes como el psicólogo tonto, nosotros podemos hacer preguntas más curiosas, más interesantes, que nos pueden llegar más a fondo con nuestros pacientes. Y ella pone un ejemplo en el capítulo, donde un psicólogo está hablando con su paciente, y en la versión del psicólogo inteligente, el paciente le dice: usted debe saber muy bien lo que se siente con una pérdida. A lo que el psicólogo inteligente responde: sí, claro, continúe. En la versión del psicólogo tonto, el paciente dice lo mismo, pero el psicólogo tonto pregunta: no, explíqueme cómo se siente. A lo que el paciente responde: pues me siento bastante tranquilo, porque esta vez no me tocó a mí. Como podemos ver, al no preocuparnos por lo que pueda o no pensar nuestro paciente de nosotros, tenemos la capacidad de hacer preguntas más personales a nuestros pacientes y que revelan de una forma más clara cómo cada persona interpreta las situaciones, y eso nos puede ayudar a formarnos una idea más clara del patrón de pensamiento que pueda tener nuestro paciente. El capítulo 6 se titula Los miedos del terapeuta, y este capítulo se comienza recordándonos de ese temor que sentimos todos los terapeutas cuando debemos trabajar con nuestro primer paciente. El temor a no saber hacer las preguntas adecuadas, o a pensar que nos podemos estar pasando un poco con ciertas preguntas. El temor a no comprender lo que nos tenga que decir. Pero debemos recordar que quien tiene más miedo en ese momento es el propio paciente. No es fácil abrirse ante un desconocido sobre temas íntimos. Y en ese momento lo que nosotros debemos hacer es hacernos cargo de lo que el paciente tiene que decirnos. Una forma útil para calmar el propio miedo es preparando una entrevista estructurada. Eso nos va a ayudar a orientarnos un poco durante toda la sesión. Uno de los dos siempre debe estar centrado, orientado a la meta y seguro de lo que se puede alcanzar, y el terapeuta nunca puede estar desorientado en esto. El terapeuta puede asustarse cuando el paciente ha entrado en un momento de crisis y se encuentra frágil y durante las sesiones se desborda en llanto constantemente. Eso, o que se psicotice. En ambos casos es necesario confiar en nosotros mismos y todo el conocimiento que hemos adquirido. Y es necesario confiar en todo lo que nuestro paciente es capaz de hacer. Y principalmente demostrar que nosotros estamos dispuestos a proporcionar nuestro apoyo. En este capítulo, Loretta dice que es indispensable utilizar todos los puntos fuertes de nuestro paciente: su personalidad, sus vínculos afectivos, sus creencias, y utilizarlos a favor del proceso. En el segundo caso, es necesario considerar ayuda médica si notamos que es algo un poco más grave. Lograr que el paciente comience a crear algunos vínculos fuertes que le proporcionen apoyo, en caso no los tuviera, y ayudarle a calmar sus ansias, pero no aplacarlas,
y mantener nosotros mismos la calma. Para esto debemos emplear las propias técnicas que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra formación, aquellas que nos sean más útiles, las que nos funcionen mejor. En mi caso, por ejemplo, un respiro profundo me ayuda a devolver mi atención al momento, a notar las partes de mi cuerpo que están más tensas, comenzar a relajarlas y prestar nuevamente atención. También podemos asustarnos cuando el paciente no parece dejar de llorar sesión tras sesión. Principalmente el miedo acá es porque podemos pensar de que no estamos avanzando. Pero debemos recordar que el paciente tiene derecho a llorar en las sesiones, incluso si es en cada una de ellas. Además, es necesario dejar que se desahogue de todo aquello que le aflige, para que pueda estar más presente con nosotros cuando debamos hacer un análisis o una interpretación, o incluso cuando querramos aplicar una técnica. Otro aspecto que nos puede dar miedo es hablar del suicidio. Y en este capítulo Loretta nos recuerda que si alguna vez se menciona en una de las sesiones, aunque sea una sola vez, debemos seguir atendiéndolo posteriormente. Tenemos que continuar evaluando cómo evoluciona el pensamiento de nuestro paciente al respecto de esto. Tenemos que asegurarnos de tener números de contacto de otros familiares o personas cercanas y dejar que nuestro paciente nos llame si lo necesita, incluso si lo acabamos de ver el día anterior o ese mismo día en la mañana. Pero quizás hablar un poco con nosotros le ayude a calmarse y reorganizar sus ideas de una mejor manera. En el capítulo titulado El clima emocional, Loretta explica que lo que nuestros pacientes necesitan es que nosotros podamos darles un ambiente donde ellos puedan experimentar un clima emocional que no han sido capaces de experimentar anteriormente. Por ejemplo, tener un lugar donde puedan expresar sus temores sin ser juzgados o criticados, donde puedan expresar sus mayores disgustos y todos aquellos pensamientos que le temen decir a alguien más por temor al rechazo, pero sin la potencial amenaza de que nosotros los lleguemos a rechazar a ellos. El clima emocional abarca muchos de los fundamentos que se trabajan en la terapia, pero principalmente el clima emocional implica todos aquellos aspectos fundamentales de la interacción humana que buscan lograr hacer que la otra persona se sienta aceptada, apreciada, en libertad y comprendida. Y es algo que debemos mantener tanto en la primera sesión como en la última, tanto si es un paciente nuevo como si es uno con el que ya llevamos trabajando varios meses. Es algo tan pequeño que lo podemos dejar pasar desapercibido, ignorarlo, y solo centrarnos en una interacción más rígida con nuestro paciente. Loretta menciona que comenzar a ser psicoterapeuta es como empezar a aprender un idioma nuevo. Al principio no va a sonar natural, va a ser lento y se van a cometer varios errores. Pero conforme vamos dominando el idioma, vamos siendo más capaces de hablar con fluidez, de hablar rápidamente, de comunicarnos con personas nuevas y expandir nuestros horizontes. De cierta forma, cada paciente viene siendo como un idioma nuevo, porque cada uno ha vivido experiencias diferentes, y eso hace que cada uno vea el mundo de una forma diferente, y que reaccionen de forma diferente a lo que les sucede. Conforme vayamos conociendo mejor a nuestros pacientes, vamos a hablar mejor con ellos, vamos a comprenderlos, a anticipar mejor sus futuras conductas, y vamos a poder llevar a cabo un proceso terapéutico más efectivo. Hasta podríamos imaginarnos qué corriente terapéutica será la más útil, qué técnicas nos van a funcionar mejor y qué rol deberemos adoptar para ellos durante su proceso. Cuando nosotros ampliamos estas capacidades comunicativas, se amplía el panorama de nuestro propio paciente, lo que le lleva a encontrar mayor libertad. Y es en este tipo de ambiente donde el paciente se siente comprendido, aceptado y apreciado, donde puede encontrar la libertad para decir todas aquellas cosas que ha mantenido ocultas por vergüenza,
y donde va adquiriendo nuevos panoramas para enfrentarse a la vida. Dos puntos finales de este capítulo son el manejo de las interferencias, tanto externas como internas, y la respuesta que nuestro paciente puede tener ante el clima emocional. Las interferencias externas se pueden manejar a través del control ambiental. Poner nuestro teléfono en silencio, a menos de que sea una emergencia. En general, buscar que la clínica tenga un ambiente tranquilo alrededor. Mientras que las internas requieren mucha disciplina y bastante autoobservación. No es fácil evitar que nuestros propios problemas afecten la atención que le vamos a poner al paciente, pero es necesario. Yo en algunos casos me he encontrado a mí mismo pensando en otros problemas personales mientras estoy trabajando con un paciente, lo que me lleva a dejar de prestarle atención por un par de segundos o hasta minutos, y ese tiempo pudo haber sido muy valioso. Pero algo que me ayuda es recordarme rápidamente en ese momento que pronto podré salir y hacer algo al respecto, que en ese momento el problema no es necesariamente una emergencia y que justo ahora mi trabajo y mi responsabilidad está en mi paciente. Ahora, nuestros pacientes pueden responder de una forma tal vez un poco inesperada ante el clima emocional. Puede que estén muy acostumbrados a un ambiente más hostil o agresivo, y cuando experimenten un trato más aceptable, puede que reaccionen con un poco de agresividad también. Y acá es importante que nosotros nos mantengamos con calma, porque lo único que el paciente está haciendo es tratar de averiguar si realmente le estamos diciendo la verdad o si simplemente vamos a hacer como el resto de personas con las que ellos ya han lidiado. Es muy útil recordar que es como un mecanismo de defensa de ellos, que les va a permitir acoplarse de mejor manera a la terapia, y que una vez que se haya superado esa barrera, la confianza que ellos tengan en el proceso va a haber aumentado, y por lo tanto es más posible llegar a las metas que nosotros nos hemos planteado al inicio. El último capítulo del que quiero hablar en este episodio es el capítulo número 8, que se titula Los casos en los que no deseé ser psicoterapeuta. En este capítulo, Loretta nos habla sobre dos historias, ambas de unas niñas. En la primera historia, unos padres la buscan y le dicen que necesitan que ella trabaje con su niña porque le han detectado un tumor cerebral y que pronto se quedará ciega. Su trabajo va a consistir entonces en preparar a la niña para cuando le anuncien su diagnóstico y prepararla para cuando empiece a quedarse ciega. Loretta recuerda que el momento en el que ella vio a la niña entrar a su clínica, tan pequeña, tan feliz, tan entusiasmada, y mientras trabajaban, mientras la guiaba en diferentes juegos y actividades, ella pensaba que por qué había decidido ser una psicoterapeuta y por qué no había sido otra cosa. Y a lo largo de las sesiones con la niña, iba viendo cómo cada vez empeoraba su visión, hasta que un día, cuando la niña ya no posaba su mirada sobre ella, sino que la fijaba en la pared atrás, le preguntó si ella iba a morir. En ese momento ella dice que lo mejor que pudo hacer fue tratar de concentrar toda la energía que estaba a su alrededor dentro de su vientre y expulsarla como un rayo de luz con el mayor tacto posible, tratando de no herirla y tratando de cuidar las palabras que decía.
Al cabo de un tiempo, la niña fue llevada a Estados Unidos para un tratamiento más especializado porque no estaban logrando muchos avances. Pero la niña no regresó ni a su clínica ni a Perú. Al poco tiempo la llamaron para comentarle de que la niña había fallecido. Y este tipo de experiencias es la que hacen que Loretta diga que ser un psicoterapeuta es una carrera muy hermosa, pero muy devastadora también, porque siempre estamos en contacto con las mayores tragedias de otras personas y realmente nunca sabemos cómo va a terminar, cómo va a ser el desenlace de la historia de uno de nuestros pacientes. Puede que sea uno muy agradable y también puede que sea uno muy desgarrador. El otro de los casos que ella recuerda es el de la otra niña que su madre llegó a buscarla a consulta y le pidió que trabajara con ella, porque la niña había sido llevada a emergencias por una apendicitis, pero durante la cirugía se dieron cuenta de que uno de sus ovarios era prácticamente un coágulo de sangre y se lo tuvieron que extirpar, y se dieron cuenta de que el otro era casi inexistente, por lo que necesitaban que anticipara a la niña para eso, ya que la niña desde hacía bastante tiempo deseaba convertirse en madre en un futuro. Trabajando con la niña, Loretta se dio cuenta de que aún era muy pequeña y era bastante infantil y quizás no podría haber manejado esa noticia. Así que le dijo a sus padres que mejor esperaran un tiempo, que de repente y más adelante podían encontrar un tratamiento o se podía desarrollar un tratamiento más específico para el caso de ella que la pudiera ayudar. 3 años más tarde, la llamaron la mamá para comentarle que la niña había tenido su primera menstruación y que había llegado muy emocionada del colegio a contarle. Después de unas revisiones con los doctores, se confirmó de que sí, el otro ovario de la niña se había desarrollado completamente bien, que funcionaba perfectamente y que más adelante ella podría ser una madre. Sin embargo, en este caso ella también se preguntaba para qué había decidido convertirse en una terapeuta. El tener que dar noticias desagradables a las personas. Y consideré que este capítulo era necesario mencionarlo porque necesitamos anticiparnos a este tipo de situaciones. Nunca sabemos cuándo nos va a llegar el caso de un paciente que va a ser más o menos como una tragedia, digamos, y que al estar nosotros, ya sea como observadores, como acompañantes, mejor dicho, durante el proceso de este paciente, nos va a desgarrar el conocer el resultado. Y es en estos momentos donde puede que nosotros también lleguemos a necesitar asistir a un proceso terapéutico personal, debido a el daño emocional con que nosotros pudimos resultar de todo ello. Bueno, y quería concluir el episodio de hoy con algunos pensamientos un poco generales sobre lo que les comenté. En mi punto de vista, y basándome bastante en lo que la propia Loretta ha descrito en su propio libro, ella se enfoca mucho en la corriente humanista, y eso lo podemos notar a través de los principios en los que ella se enfoca sobre su trato con los pacientes. Particularmente en el capítulo sobre hacer sentir al paciente bienvenido, podemos ver mucho el principio de la autenticidad que es necesario para el paciente.
y que el terapeuta debe aplicar también. Mientras hablaba de ese capítulo, hice mención a la pregunta de cómo va el paciente a lograr desarrollar autenticidad si el propio terapeuta no lo hace. Y es fundamental que nosotros logremos ser auténticos con nuestros pacientes. Si vamos a darles palabras de ánimo, que se pueda percibir que realmente se las estamos intentando hacer llegar. Si queremos hacer que nuestro paciente note que somos empáticos con él, que realmente estemos sintiendo empatía, que realmente lo comprendamos y que realmente no estemos lanzando juicios hacia él. No únicamente que estemos tratando de ocultarlos, sino que realmente no los tengamos. Y si en algún momento los tenemos, ir trabajando nosotros sobre ello para que vayan desapareciendo de nuestro pensamiento y podamos trabajar de una forma apropiada con nuestro paciente. Mientras que en el capítulo del clima emocional notamos mucho énfasis de parte de ella de crear este ambiente de aceptación incondicional para el paciente, que en la corriente humanista es el factor esencial para que el paciente logre llegar a lo que nosotros conocemos como una cura. Ya que se explica que en un ambiente donde a la persona se le acepta incondicionalmente, ésta se ve en la capacidad y en la posibilidad de explorar con aquellos aspectos de su persona con los que ha tenido miedo de interactuar debido a lo que ha escuchado de otras personas o debido a la forma en la que otras personas han reaccionado cuando han mostrado estos aspectos, que puede que realmente sean negativos o que simplemente se consideren como negativos por la influencia de los demás. Y una vez que la persona ha podido experimentar libremente con estos aspectos, puede darse cuenta si verdaderamente son una parte de su ser o si no tienen tanta influencia o tanta importancia. Pero en general podemos notar en la obra de Loretta que ella sí tiene mucho enfoque humanista. Ella misma lo afirma y también dice que tiene mucha influencia en el psicoanálisis. Lo menciona en el capítulo de los casos en los que deseó no ser una psicoterapeuta, cuando está hablando sobre la niña que tiene el tumor, ya que dice que a través de su juego y sus dibujos, la niña no manifiesta evidencias de que sea consciente, o mejor dicho, de que ella tenga la noción de que a nivel inconsciente algo malo está pasando con su organismo. Y de igual forma, cuando yo fui a la conferencia que ella dio en 2018, acá en Antigua Guatemala, ella habló sobre Segismundo y cómo se puede utilizar en la terapia infantil. Segismundo es un muñeco que tiene que ser bastante grande y algo pesado, porque este muñeco puede ser cualquier cosa que el niño quiera que sea. Segismundo puede ser un varón, puede ser una mujer, puede ser otro niño, puede ser un adulto, puede ser uno de sus padres, puede ser quien el niño quiera que sea. Y tiene que tener estas proporciones, estas dimensiones, para cuando el niño necesite desahogarse con el muñeco. Quiera golpearlo, quiera levantarlo, quiera lanzarlo, para que no lo pueda lanzar muy lejos y pues no provoque mayores daños. Y básicamente en Segismundo podemos ver muchos fundamentos también del psicoanálisis. La transferencia, el poder trabajar imaginativamente los conflictos internos en el exterior como proyectándolos.
Y pues yo había leído este libro de Loretta, de la guía para un psicoterapeuta que empieza, en 2016, si no estoy mal, incluso antes de que comenzara a hacer mis prácticas. Y lo leí nuevamente cuando empecé a hacer mis prácticas. Me gustó bastante desde el comienzo de este libro y me ayudó bastante para enfocarme mejor con mis pacientes y poder trabajar efectivamente con ellos. Y luego asistí a la conferencia de Loretta y me encantó mucho todo lo que ella explicó, su personalidad y la forma en la que ella explicaba. Pero por alguna razón no me había dado cuenta de que eran la misma persona hasta que me encontré nuevamente con el libro y vi en la portada que decía Loretta Cornejo. Y entonces sí, oficialmente Guía para un psicoterapeuta que empieza se convirtió en uno de mis libros favoritos. Y es la razón por la que quise comenzar esta serie de lecturas recomendadas, con la esperanza de que no me sea útil solo a mí, sino de que a muchos otros psicoterapeutas allá afuera también pueda brindarles algo que los motive, algo que les dé fuerza y algo que les dé un poco más de seguridad para poder continuar trabajando. Y bueno, hasta acá llegamos con el segundo episodio del podcast de La Mancha de Rorschach. Nuevamente muchísimas gracias por acompañarme. Yo fui Fernando Villatoro y nos encontraremos en una próxima.